Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, hoy queremos subrayar. Queridos amigos, estamos en este contexto histórico que continúa siempre el relato dramático de lo que había sucedido en el traslado del arca que está haciendo David. Dice que más de 30.000 personas, dice, los mejores hombres de Israel, unos 30.000. Y con toda su gente se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Baalá y Yojetivina. Pero ahora nosotros estamos viendo que es un traslado dramático. ¿Por qué? Porque aquí viene la muerte de Usa. En el versículo 7 dice que estaban caminando, los bueyes tropezaron, y ¿qué pasa? Usa alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Entonces Yahvé se irritó con Usa, Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí, junto al arca de Dios. Ahora, David, pero tiene también ese significado interesante. O sea, teológicamente, esta ira de David o este enfurecerse también, simplemente es para darnos a entender, y que David también entienda, que la santidad de Dios no es negociable. Estuvimos subrayando. La santidad de Dios, la sacralidad, queridos amigos, no es negociable. ¿Por qué no es negociable? Y porque es esencia. Esto es, como nosotros decimos, dentro de la ontología. Hago en palabras difíciles, ontología. El ontos quiere decir tu esencia, quién sos vos. Logos es estudiar un poco y conocerte a vos mismo, lo que decía Sócrates ya, incluso, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Ya hay que hacer filosofía, entrar dentro del pensamiento humano, nosotros mismos, ya hay purula acá, ese dedito de cerebro que tenemos para entender qué es lo que Dios puso en el corazón del hombre, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Hay muchos libros que nosotros le llamamos los libros sapienciales, ¿verdad? En hebreo se le dice los ketubim, es decir, los katav, escrito, los escritos. Pero cuando te está diciendo los escritos desde el griego, después ellos le ponen los libros sapienciales, es decir, Jogma. El Jogma del hebreo quiere decir que uno entra dentro de sí mismo, razona, hoy purula y acá, porque es esencia del hombre, es parte del hombre. Ahora, si no querés pensar, si no queremos pensar, de guapusea calcular, de lleve guani, bella de cola, ya ella es anuala, guapuja, calcular y se, dar esa posibilidad de desarrollar tu misma ontología, tu ontos, tu esencia.
¿De dónde hay Ereicona solamente instintivamente haré yapo porque eres yaponte las cosas? Sino que puede calcular mañana, calcular yapopona, yapona, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos se dan cuenta, queridos amigos, mirado desde la teología, utiliza, porque la filosofía es Sanchilla, se dice, es decir, es la servidora, la sierva, la teología necesita, es un instrumento esencial, la filosofía es elemento esencial para hacer teología, porque si no nosotros nos volvemos estilo secta, estilo protestante, entonces, porque Dios dice, porque está escrito, porque. No es porque está escrito nomás, sino que eso está escrito justamente para que vos tengas la capacidad de una reflexión y de una aplicación a tu vida, a tu realidad. Por eso es que la palabra de Dios fue, es y será, como la misma definición de Yahvé, es decir, Dios, el Yahá, ¿verdad? Es el verbo ser. De ahí viene el nombre Jehová, ¿verdad? El que fue, el que es y el que será. Bueno, todo esto son esencias esenciales, queridos amigos, que nos tienen que hacer pensar a nosotros, entrar en una relación profunda, en la relación entre Dios y el hombre, para que nosotros podamos descubrirnos. Cuando nos ponemos ante Dios, cuando descubrimos a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos. Y al revés, cuando nos descubrimos a nosotros mismos, que es más fácil pensar quiénes somos nosotros, entonces podemos descubrir más fácilmente también quién es Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, provocando la crisis que acabaría con el sistema colonial español. Los sueños de independencia se expandieron rápidamente, y en Paraguay las primeras conspiraciones empezaron en 1810. El plan original era invadir Asunción el 25 de mayo de 1811. Fulgencio Yegros, de 31 años, marcharía de Itapú hasta Cordillera, donde con Manuel Anastasio Cabañas, de 43 años, y otro grupo de patriotas fieles a la revolución se pondrían rumbo a la capital. Blas Rojas de Aranda, a cargo de tropas paraguayas en Corrientes, se sumaría a la causa. Y en Asunción, los oficiales sublevados entregarían los cuarteles a los revolucionarios. Pero el gobernador español, Bernardo de Velasco, fue alertado, por lo que tuvieron que adelantar la revolución. Vicente Ignacio Iturbe, de tan solo 23 años, Pedro Juan Caballero, de 25, y otros conspiradores iniciaron reuniones secretas en la casa de la familia Martínez Sanz. Finalmente, decidieron dar el golpe el 14 de mayo, sin la presencia de Cabañas ni Yegros. Y fue Caballero quien terminó asumiendo el liderazgo de la revuelta. El martes 14 de mayo, los criollos se declararon en rebelión y ordenaron que sonaran las campanas. A la gesta se habían adherido el cuartel general, el cuartel de la Ribera y el parque de artillería. Tras varias horas y un ir y venir de parlamentarios, siendo las 3 de la madrugada del 15 de mayo, Iturbe se dirigió a la casa del gobernador, llevándole las exigencias de los revolucionarios, mientras 2 cañones apuntaban directamente a la casa de gobierno por orden de los rebeldes. Acorralado, Velasco no tuvo otra opción más que aceptar las condiciones que le fueron impuestas. De inmediato comunicaron la exitosa misión a los altos jefes militares, Fulgencio Yegros y Manuel Cabañas. Esta noche fue la que dio pie a una serie de fenómenos políticos que más tarde terminarían determinando la independencia. La noche del 15 de mayo se designaron diputados para gobernar junto a Velasco en un triunvirato: José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos. El primer comunicado del triunvirato, el 17 de mayo, era claro: el gobierno era provisorio, hasta la llegada de Yegros y Cabañas a la capital. Un mes después, el 17 de junio, Mariano Molas propuso crear una junta gubernativa compuesta por Yegros, Francia, Pedro Juan Caballero, el presbítero Francisco Bogarín y Fernando de la Mora. La iniciativa fue aprobada por más de 350 participantes.
Porteñistas, partidarios de anexar el Paraguay a Buenos Aires, fueron detenidos y expulsados del país. En ese momento, la figura de Francia era sin dudas la más destacada. Sin embargo, en desacuerdo con las intervenciones militares en el poder, Francia renunció al gobierno. Pero en octubre, una delegación liderada por Manuel Belgrano llegó a Paraguay y solicitaron que Francia vuelva al gobierno para tratar con ellos. Una semana después, el 12 de octubre de 1811, se firmó un tratado, eliminando los impuestos porteños al tabaco y a la yerba mate, reafirmando así nuestra independencia. Luego de terminar su labor, Francia volvió a su retiro, dejando el gobierno en manos de Yegros, Caballero y de la Mora durante casi un año, hasta noviembre de 1812, donde se reintegró. 11 meses después, en octubre de 1813, el Congreso declaró a la provincia del Paraguay independiente de España y el Río de la Plata, creando el consulado y nombrando cónsules por un año a Fulgencio Yegros y a José Gaspar Rodríguez de Francia. De esta manera, los próceres de la patria consolidaron en Paraguay la independencia. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Gracias Dios por León 14. En la luz de la fe, un nuevo amanecer. León 14, Habemus Papam. Guía en nuestro ser. Con amor divino nos enseñas a amar. Eres el faro que nos lleva a soñar. Gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con humildad y gracia nos muestras el hogar donde el corazón se une en un solo cantar. En cada oración sentimos tu abrazo, tu luz nos guía en este sagrado lazo. Gracias Dios por este nuevo pastor, tu amor en el pueblo resplandece en su voz. León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. La verdad y la vida en ti encontramos. Eres el refugio donde nos amparamos. Con fe renovada seguimos tu andar. En la iglesia unida siempre a triunfar. Oh, gracias Dios por este nuevo pastor. Tu amor en el pueblo resplandece en su voz. Oh, León 14, sucesor de San Pedro. En tus manos la esperanza, el camino sincero. Con cada paso firme seguimos en paz. Con León 14 en Cristo siempre atrás.
Gracias, oh Dios, por este don sin par. Tu amor nos sostiene, nunca nos dejarás. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este versículo 9 del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Entonces se dan cuenta, habíamos dicho anteriormente en el versículo 8, que David también, además de esa ira, etcétera, etcétera, también significa, en este caso, significa que la santidad de Dios es innegociable, es una ira que significa también el temor. La palabra que se utilizaba era vaijar, ¿verdad? Vaijar, que quería decir, se enciende la ira de David, pero es una ira que al mismo tiempo le hace entender que esa santidad de Dios se pone, entra, pero se da cuenta. ¿Por qué todo esto? Te hace cuestionar, te hace reflexionar. Y uno se pregunta. Por eso decíamos que la filosofía es esencial. La anchila, la sierra de la teología. Porque sin filosofía, sin capacidad de reflexión, no podemos nosotros hacer teología. O si no, nos volvemos fanáticos. Nos volvemos sectarios, entonces decimos cualquier cosa, pero cualquier cosa se dice cuando uno verdaderamente no entra en la razón. Y después querer reflexionar y hablar con esa gente, bueno, no sé, sálvese quien pueda, ¿verdad? Imposible. Entonces, queridos amigos, un segundo elemento desde lo que estábamos estudiando es que en este caso el hombre entra en una crisis también espiritual, así como David, porque él primero reacciona, ¿verdad? Que es lo nuestro. Por eso que decíamos que conociendo al hombre, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, entonces también conocemos más a Dios. Porque cuando yo me conozco y veo tantas cosas en este mundo, digo, pero ¿y quién hizo todo esto? ¿Y por qué yo existo? ¿Y por qué la vida? Etcétera, etcétera. Ahí ya te puedes hacer todas las preguntas que vos quieras, porque vas a descubrir tu limitación. Vas a descubrir tu limitación. Y cuando comenzás a ponerte, como dice el Génesis, capítulo 3, versículo 5, en el lugar de Dios, ¿verdad? En el versículo 7 después te vas a encontrar y vas a decir, estoy desnudo. Llego ya a aire y este inara. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es esencial y fundamental. Tener una capacidad de reflexión, tener una capacidad entonces de confiar en Dios, como va a ser aquí la figura de David que entra en crisis, ¿verdad? Entra en crisis, pero por esta situación de lo que está pasando aquí. Lo que él ve, lo que él entiende, usa, que transgrede lo sagrado, pero esta es la reacción de Dios, ¿verdad? O esta es la reacción contra nuestra propia limitación que quiere ir más allá de lo que somos verdaderamente. Es cuestión de recordar entonces Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El versículo 6 enseguida dice, y la mujer miró que era apetitoso ese fruto, alargó la mano, tomó, comió. Se lo dio también a su esposo. Pero ahí en el versículo 7 enseguida concluye diciendo, y en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Estar desnudo quiere decir que somos Yaguar aire y nos dimos cuenta que somos nadie, no somos dioses. Y bueno, queridos amigos, vamos a mirar un poco ahora lo que significa el hecho de que aquí en el versículo 9 dice, aquel día David tuvo miedo de Yahvé. Vairá David, Vayon, Jahu, Vayomer. ¿Qué dijo aquí entonces? Eik, Yavó, Elai, Aarón, Yahvé. Entonces David que tiene miedo. Pero ¿miedo de qué? Un miedo, un susto simplemente. No, queridos amigos, aquí estamos entrando en lo que nosotros le llamamos el temor de Dios. Y el temor de Dios tenemos que tenerlos todos. Todos tenemos que tener el temor de Dios. Temor de Dios significa, queridos amigos, el respeto a lo sagrado. Respeto a Dios. ¿Pero por qué respetamos a Dios? Porque justamente ahí nos damos cuenta, primero, quiénes somos nosotros. Por eso insistimos, en la medida en que nosotros sabemos quiénes somos nosotros, quién es el hombre,
entonces vamos a descubrir y vamos a saber verdaderamente quién es Dios. Pero en la medida en que vos seas un orgulloso, un autosuficiente y te pongas en el lugar de Dios, evidentemente, ¿qué es lo que querés hacer? Querés hacer competencia de Dios. Ustedes serán como dioses. Y entre dioses entonces vamos a hacer nuestra peleita. Me voy a pelear continuamente con Dios porque no descubro y no sé quién soy yo mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Paraguay! ¡Viva! Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Hoy mi país ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol.
gritos y danza, la fiesta ya avanza por todo mi pueblo. Niños y ancianos se abrazan, los jóvenes cantan por la libertad. Dios tenga en su santa gloria a los que lucharon por nuestra heredad. La independencia llegó, Paraguay ya nació, bajo el manto de Dios. La independencia llegó con el rayo del sol. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, hoy jueves 15 de mayo, feliz para todas las madres, felicidades, agradecemos el don de la vida. Y ande coña imeina como mundo avearia lleva gracias a nuestros padres. Y hoy de una manera muy especial celebramos con nuestra mamá, la mamá que nos trae al mundo, la mamá que nos dio vida, la mamá que nos ha cuidado y gracias a ellos que nosotros estamos hoy en el mundo. Queridos amigos, la palabra del Señor la leemos desde Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, versículos 13 al 25. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. Y así continúa esta historia de salvación. Si yo que fuera, de la Yaheshaina es el cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios piensa en nosotros. Es la riqueza de Dios, de su amor. Tanto amó Dios al mundo, que en este caso nos acompañó siempre, nos fue iluminando. Esa caña de veñan de la pe, ahora veñan de Yahara, vamos a ver llegan de. Hamba era el hombre llegan de Hecho de los Apóstoles. Aquí el evangelista Lucas nos hace una
linda síntesis de nuestra vida de encuentro con el Señor, porque desde la historia del amor de Dios nosotros podemos también adherirnos y amar cada vez más a Dios y sobre todo comprometernos con el Señor. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja solos, el Señor nos pasa la mano y sobre todo nos dice, dale fuerza, el mundo, para que ustedes puedan expandir y dar a conocer este mensaje de felicidad, es decir, el mensaje de salvación. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con segundo libro de Samuel, capítulo 6, el versículo 9. David aquel día tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Cuando que lleva entonces David es el temor. Pero recordemos que el temer aquí, el sentido hebreo es mucho más amplio, ya habíamos dicho, mucho más amplio. No es un temor no, sino que es un temor reverente, le decimos nosotros, temor reverente. Pero yo diría mejor todavía para que entendamos, es el respeto, porque no hay por formal de palabra, es respetar la andesí, respetar la anderú, es respetar peñande yara, es respetar ya el respeto a Dios. Queridos amigos, algunos últimamente somos muy irrespetuosos, ¿verdad? Daya respetase, más ven daya respetase. A ver, ven daya respetase. Ya lleva un barete, ¿verdad? Y entonces al no respetar a Dios, entonces ya le falta el respeto a tus padres, le falta el respeto a la sociedad, le falta el respeto a la res pública, o sea, las cosas del pueblo, de la gente, de mondad, de pocané, hacer lo que quieren, de respetar a bebé. A ver, lo que vayan de Heina últimamente, nos falta entonces este verbo, tenemos que nosotros volver a aprender, queridos amigos, porque es importante, el hecho de que mirando lo esencial y lo fundamental de lo que significa el respeto, vairá, entonces quiere decir el temor respetuoso, el temor que no es un pánico, no tengo pánico de Dios, sino es una reacción, queridos amigos, espiritual legítima. Se da cuenta de que ha tratado lo sagrado, pero con mucha ligereza. Allí esa cosa, allí sabe. Entonces digo, yo hice las cosas aquí con mucha ligereza, con mucha superficialidad. Entonces, queridos amigos, este verbo se utiliza en muchos otros pasajes. También Moisés, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 3, versículo 6. También Moisés, que siente temor, la zarza ardiente, etc. Siente temor. También encontramos en Isaías también, ante la presencia de Dios, capítulo 6, versículo 5, siente temor. O si vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Lucas 5, 8, también los discípulos ante los milagros de Jesús. Entonces ahí sienten un temor reverencial, es decir, ¿quién es este? Nos encontramos ante lo sagrado. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque viste que nosotros nos damos cuenta, yo no puedo hacer esto, yo no puedo realizar este milagro, o mejor dicho, esto que estoy viendo, esto que se me está presentando aquí, que Dios está realizando, sobrepasa
mis capacidades. Con otras palabras, yo me siento limitado. Con otras palabras, si hay mamá va a ser, ayesa mamá va a ser, ayesa pe asa. Sheningo jaguar airejina peñan de yara de mandepe. Temor reverente. Apeala con anga faltañante. Ahora con la gente entonces son muy respetuosas, ¿verdad? Todo lo que es sagrado, todo lo que es de Dios. Ahora, atención, porque muchos cuando escuchan esto del temor santo, no es un terror mundano, piensan que se refiere simplemente a las cosas sagradas. Las cosas sagradas, recordemos que son signos, queridos amigos, signos que nos hacen y nos elevan el pensamiento, el corazón, el alma hacia lo sagrado que es verdaderamente de Dios, ¿entienden? Y por eso nosotros respetamos. Vayan de respetar la bandera, porque para vos es un signo, nosotros hasta decimos un signo sagrado, ¿verdad? De la patria, un signo sagrado. Algunos se van y queman una bandera, entonces todo, qué bárbaro, ¿viste? Porque es un signo simplemente. Vamos a decirle, esa bandera de por sí no es lo que verdaderamente, vamos a decirle en su esencia, sea la patria. Pero sin embargo el signo para nosotros es profundísimo, ¿entiendes? Y así entonces con todos los elementos sagrados, entonces, tu mamá, tu papá, tu hermano, la persona con quien estás, las cosas que pertenecen al pueblo. Estos son los signos elementales y fundamentales a través de los cuales se está manifestando nada más y nada menos que lo sagrado, es decir, Dios mismo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Alfonso VIII estaba a punto de retirar su ejército, pues era imposible llegar al campo de batalla porque las huestes del califa Mohammad an-Nasir, que ocupaban las colinas aledañas a Navas de Tolosa, y desde esas posiciones era fácil acribillar con lanzas y flechas las tropas del rey de Castilla, conformaban así un anillo inexpugnable que protegía el sitio en donde acampaban los moros. En esas llegó un centinela y le dijo al monarca que un rústico labrador tenía un mensaje urgente para él, y al recibirlo a regañadientes dudó en creerle cuando el campesino le dijo que conocía una ruta segura para llevar a su gente al frente de los sarracenos sin que ellos se dieran cuenta. Como no tenía nada que perder y contra el parecer de sus generales que desconfiaban del recién llegado, aceptó la propuesta y por un amplio y extraño camino los condujo el guía. Cuando el sol despuntó ese 16 de julio de 1212, ya estaban en posición de ataque frente al sorprendido enemigo, que no tuvo tiempo ni de restregarse los ojos, mejor dicho. Una vez vencido el califa, Alfonso VIII de Castilla, mandó a traer al diligente labriego para premiarlo, y por más que lo buscaron por todo el campamento, nadie supo dar razón de él. Meses después, al conocer la noticia de que el cadáver de San Isidro, recién exhumado, permanecía incorrupto tras 40 años de enterramiento, fue a visitar su tumba en Madrid, y al verlo se quedó estupefacto porque reconoció al santo como el labrador que había conducido a sus huestes a la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. A continuación el rey ordenó que su cuerpo fuera depositado en un hermoso arcón en cuya tapa los orfebres reprodujeron el milagro en alto relieve. Isidro Merlo Quintana había nacido en Madrid según la tradición en 1082.
en el seno de una familia campesina y por eso desde muy niño se dedicó a las labores del campo, las cuales combinaba con su piedad incuestionable, porque siempre iba a misa antes de empezar las faenas y durante las faenas rezaba el rosario y alababa a Dios todo el tiempo y cantaba, y lo alababa porque veía en cada pájaro, en cada hierba o en cada espiga la obra perfecta del Señor. Contrajo matrimonio en Torre Laguna con María Toribia. Ella fue elevada a los altares posteriormente como Santa María de la Cabeza. Y ella le dio un hijo al que después de caer en un pozo profundo, estando muy pequeño, Isidro, impotente ante la situación, oró con mucha devoción y el nivel de las aguas subió hasta el borde del pozo y sacó a flote e ileso al infante. Y es que la vida cotidiana de San Isidro Labrador, así aparece en el santoral, era un continuo milagro, pues vaciaba los sacos llenos de grano en los caminos para alimentar a las aves en invierno y siempre llegaba al molino con los costales otra vez llenos. Semanalmente hacía un almuerzo para los menesterosos, que se multiplicaban como por ensalmo, y por más comensales que tuviera, invariablemente alcanzaba la comida para todos. Como es lógico, sus compañeros envidiosos lo acusaban ante su patrón, Iván de Vargas, así se llamaba, de abandonar la labranza para ir a la iglesia, y en más de una ocasión su amo llegó a verificarlo, y a pesar de que no encontraba a San Isidro en el surco, los ángeles estaban arando en su lugar. Y es más, cuando la sequía asolaba la región, golpeaba las rocas al estilo de Moisés y manaba agua suficiente para irrigar los campos, inclusive junto a la ermita del Manzanares. Existe una de sus fuentes de la que aún fluye agua y se dice que además es curativa. Su bondad, mansedumbre y disposición para curar a los enfermos y atender a los desvalidos en todo momento le concedieron así a San Isidro Labrador una muy merecida fama de santo en vida y con mayor razón después de muerto, a los 90 años en 1172. Fue canonizado el 2 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV, quien al mismo tiempo lo proclamó santo patrono de Madrid. Por eso, hoy, 15 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Isidro Labrador que nos enseña a vivir el día a día como una oración permanente. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Cuando te sientas deprimido al borde del abismo, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. Y cuando la tristeza invada a tu corazón, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, y hoy viviendo
Cuando el dolor quiera meterse a golpes en tu vida, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. También cuando en tu corazón no quepa la alegría, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, y hoy viviendo en ti, para ser tu salvación, para ser tu luz, tu paz, la fuerza del alma cuando quieras callar. ¿Quién te guía tras el sol? ¿Quién escribe en tu renglón? Sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, oh, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz. Y hoy viviendo en ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Segundo Samuel, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Es decir, es una pregunta que es consecuencia ya del temor, ¿verdad?, que tiene hacia lo que había sucedido. Aquí entonces el eik en hebreo, el eik, que es una exclamación, pero es una exclamación interrogativa. Nosotros decimos el cómo es que Dios va a venir aquí. ¿Cómo? No. O sea, son expresiones para decir que es un temor de reverencia, es un temor de reverencia. ¿Cómo es que el Señor va a venir aquí? Una expresión exclamativa y al mismo tiempo interrogativa. ¿Cómo es que el Señor puede venir aquí? Pero siempre se da dentro, como decíamos anteriormente, dentro de una crisis espiritual. Porque aquí es como que no entendemos. Entro en crisis. Me pregunto, ¿cómo es que el Señor entonces va a venir aquí a mi casa?
este verbo que utiliza el verbo bo, que quiere decir venir, entrar, adentrarse, sugiere siempre movimiento, queridos amigos. David teme no ser digno de que el arca venga a mi propia vida. Entonces se dan cuenta que es una teología que va mucho más allá. No es simplemente decir, bueno, yo habemos, bo, sino que este verbo significa el entrar en el corazón, en el pensamiento del hombre, a ser parte entonces desde ahora de mi ontología, hasta diríamos nosotros, de mi mismo pensamiento, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. ¿Será posible que Dios mismo pueda venir? Señor, yo no soy digno de que tú, entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No me siento digno. ¿Cómo es posible? Lo sagrado. Esto es entonces lo contrario justamente de lo que había sucedido. Porque el otro es irreverente. Es el que toca lo sagrado como una cosa superficial. Sí, pecha, ¿verdad? En el viva la pepa, la pecha. Sin embargo, ahora dice que al utilizar ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Será que sea posible? David se enfadó, ¿verdad? Y aquel día David tuvo miedo y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? ¿Cómo va a venir a mi casa, Señor? No soy digno de que entres. Entonces significa de un aspecto también reverencial hacia lo sagrado. Y esto se repite también en el capítulo 5, versículo 8, ¿se acuerdan? Cuando tenemos a Pedro, ya en el Nuevo Testamento, ciertamente en Lucas 5, 8, cuando le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. No soy digno de que entres entonces en mi casa. Y después hablamos del arca, es decir, el arca, el Aarón, se dice en hebreo, ¿verdad? El Aarón, el arca de Adonai. Aarón de Adonai. No es cualquier objeto, entonces, queridos amigos, lo que tenemos aquí como el signo de lo sagrado, de lo sacro. Es el arca, símbolo de la presencia misma de Dios. Atención, símbolo de la presencia misma de Dios. Es decir, el trono de Dios aquí en medio de nosotros. Y cuando se le nombra aquí el Aarón, es decir, el arca, David con esto está reconociendo nada más y nada menos que la presencia sacral, la sacralidad de Dios en medio del pueblo. Entonces, queridos amigos, esta pregunta que hace David, ¿cómo es que el arca del Señor va a venir a mi vida? Esto revela conversión. Vuelvo a repetir, queridos amigos, porque es importante. Cuando nosotros nos maravillamos y hacemos esta pregunta exclamativa, quiere decir que hay un camino de verdadera conversión en el corazón. ¿Cómo es que el Señor entrará en mi casa? Porque lo exclamativo sale desde adentro. Lo exclamativo es algo que no está pensado. Porque iba y etereía, llevas y vos le vas a felicitar a una persona, ¿verdad? O vas a decir una cosa exclamativa y no te sale de adentro cuando está siendo forzado. Entonces, de Bovivata, por ejemplo, alguien de Jayuyaina, de Jayuyaina y casi chimbaya, viva fulano, viva fulano, pura fulano, anti, y ya sube, ya eso. Enseguida, peñan de pire, peñan de robare, por nuestra expresión se siente. Y entonces por eso esta exclamación aquí, cuando David dice, ¿cómo va a venir a mí, a mi casa, el arca de Yahvé? Quiere decir que es una expresión profunda, queridos amigos, una interrogación profunda que hace un camino de una verdadera conversión. Ojalá entonces que nosotros tengamos muchas de estas exclamaciones, sobre todo entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo esté tocando las arcas, ya que añade arca de la alianza, las arcas del Estado? ¿Cómo es que yo estoy tocando? Eso significa también entonces conversión. Pero no sé si vamos a hacer en forma fingida o si vamos a hacerlo verdaderamente porque sale de adentro. Ya me convertí, allá ya pomona, allá ya pona.
Queridos amigos, terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este hermoso libro de Samuel. Es un libro político, evidentemente, pero sobre todo de una manera muy especial para políticos. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.